Narradores guatemaltecos se rinden ante Kendry. La pelota pasó por los pies de Kendry Páez y la transmisión de Guatemala cambió de temperatura en cuestión de segundos. Aguas porque este tiene mucho talento gris. Hablamos del 10 de Ecuador, dijeron desde la televisión guatemalteca, mientras el juvenil de la Tri volvía a dejar esa sensación de peligro que no necesita demasiado para encender un partido. Ecuador ganó 3-0 a Guatemala en su último encuentro de preparación antes del Mundial 2026, pero el resultado no fue lo único que quedó vibrando después del pitazo final. La imagen más poderosa estuvo en Kendry Páez, titular, tocando la pelota y obligando a que los narradores rivales se detuvieran en él. No marcó, no necesitó una actuación interminable, pero dejó chispazos suficientes para abrir una pregunta enorme antes del debut ante Costa de Marfil. El partido se jugó en el Scotts Miracle-Gro Field de Columbus, Estados Unidos, donde la Tri hace base para el certamen. La pelota empezó a moverse en una tarde con aroma de examen final. Sebastián Beccacece tenía una misión concreta: probar a la mayor cantidad posible de jugadores, medir respuestas, repartir minutos y terminar de ajustar piezas antes del estreno mundialista. La Tri no afrontó el amistoso como una exhibición sin peso, porque ya no hay margen para ensayos vacíos. Cada movimiento importaba, cada asociación entregaba señales y cada rendimiento podía empujar una decisión. Ecuador necesitaba ganar, pero también necesitaba saber quiénes llegaban mejor, quiénes podían sostener el ritmo y qué nombres estaban listos para entrar en la pelea grande. Por eso la titularidad de Kendry Páez no pasó desapercibida. Kendry arrancó desde el inicio y eso ya fue un mensaje fuerte dentro del plan de Beccacece. En una selección donde la competencia por puesto se siente en cada línea, jugar de arranque en el último amistoso antes del Mundial tiene un peso evidente. El juvenil no recibió minutos de relleno. Fue puesto en un escenario real, con Costa de Marfil esperando en el horizonte y con cada toque bajo observación. Cuando la pelota le llegó, los narradores guatemaltecos reaccionaron de inmediato. Ese aguas no fue una frase lanzada al aire, fue una advertencia espontánea ante un jugador que transmite peligro antes de terminar la jugada. Kendry Páez tiene esa capacidad de levantar la cabeza, perfilarse y obligar al rival a retroceder medio paso. Guatemala lo sintió, la transmisión lo dijo y Ecuador tomó nota. La Tri abrió el marcador al minuto 19, cuando Jordi Caicedo convirtió desde el punto penal. Ese gol le dio tranquilidad a Ecuador y obligó a Guatemala a cambiar el tono del partido. Con la ventaja temprana, el equipo de Beccacece pudo manejar mejor los ritmos, mover la pelota con mayor paciencia y encontrar espacios sin necesidad de desesperarse. El 1-0 fue el primer golpe de una tarde que terminó siendo contundente. Más allá del penal, el primer tiempo tuvo a Kendry Páez como uno de los nombres que más ruido provocó. No fue una tarde de dominio absoluto ni una función extensa, porque el juvenil salió al entretiempo por una molestia física. Sin embargo, mientras estuvo en cancha dejó detalles visibles. Pidió la pelota, intentó conectar, aceleró cuando pudo y generó respeto en el relato guatemalteco. La salida de Kendry al descanso abrió una preocupación que Ecuador no puede mirar de costado. Según la información entregada, abandonó el campo como medida preventiva por una molestia física. No se presentó como una alarma definitiva, pero en la antesala de un mundial cualquier señal médica se vuelve importante. El cuerpo médico de la Tri quedó con la responsabilidad de evaluarlo y entregar el parte correspondiente. Ahí nace la gran duda que rodea al 10 de Ecuador. ¿Le alcanzará lo mostrado para ser titular ante Costa de Marfil? Por fútbol, la pregunta aparece con fuerza, porque sus chispazos tuvieron impacto y su presencia generó respeto. Pero el análisis no puede separarse de su estado físico. Antes de pensar en la formación inicial, Beccacece necesita saber si Kendry está en condiciones de competir sin riesgo. En el segundo tiempo, Ecuador sostuvo el control y terminó reflejándolo en el marcador. Al minuto 73 apareció Nilson Angulo para marcar el 2-0 y darle mayor distancia a la Tri. Ese gol confirmó que el equipo ecuatoriano tenía respuestas desde diferentes nombres, con piernas frescas y capacidad para cerrar el partido sin sobresaltos. Guatemala ya estaba golpeada y Ecuador empezó a dominar también desde la sensación de superioridad. 5 minutos después, Pervis Estupiñán firmó el 3-0 con un golazo que terminó sellando la victoria. La fuente inicial lo ubica al minuto 77 y el enfoque del encuentro lo marca en el 78, pero lo importante fue el peso de la acción. El lateral apareció para decorar una tarde favorable. Ecuador cerró la cuenta con autoridad, sin dejar que el amistoso terminara con dudas en el marcador. El 3-0 sirve porque llegó justo en el último partido de preparación antes del Mundial.
No es lo mismo entrar al torneo con dudas que hacerlo después de una victoria amplia, con goles repartidos y con minutos para observar a buena parte del grupo. BKC pudo rotar, probar, mirar rendimientos y cumplir el objetivo principal de esta prueba premundialista, llegar al debut con más información en la mano. Ecuador venía de anunciar su convocatoria definitiva de 26 futbolistas para la Copa del Mundo, y ese contexto hacía que cada decisión tuviera otro peso. La concentración ya contaba con los seleccionados, aunque mientras se incorporaban los últimos mundialistas, el entrenador había mantenido dentro del grupo a 10 jugadores que participaron en amistosos pese a quedar fuera de la lista final. Ese detalle muestra que la preparación tuvo varias capas. La previa también estuvo marcada por las incorporaciones de William Pacho y Piero Hincapié, quienes se unieron al equipo después de cerrar sus competiciones en Europa. Ambos se habían perdido el triunfo ante Arabia Saudita porque disputaron la final de la UEFA Champions League. La Tri necesitaba recuperar piezas importantes, revisar estados físicos y ordenar una defensa que será fundamental cuando empiece la exigencia mayor del Mundial. Para el compromiso ante Guatemala, la información también señaló que Ecuador no afrontó la prueba con todos sus mundialistas disponibles en cancha o en convocatoria de partido. Entre los nombres mencionados como ausencias aparecen William Pacho, Denil Castillo, Ener Valencia y Kevin Rodríguez. Además, los 10 jugadores considerados para los encuentros de exhibición, pero fuera del torneo, tampoco estuvieron presentes ni siquiera en el banco de suplentes. Ese marco vuelve más interesante lo que hizo Ecuador. No fue un amistoso con todos los nombres en plenitud, ni con una estructura definitiva completamente expuesta. Aún así, el equipo resolvió, ganó con claridad y encontró respuestas. La Tri enfrentaba a Guatemala por 10ª ocasión y buscaba sumar su 6ª victoria histórica ante ese rival. Lo consiguió con un marcador amplio y con una sensación de superioridad sostenida. La selección ecuatoriana llegaba a este partido después de vencer 2-1 a Arabia Saudita en su penúltimo amistoso premundialista, disputado en el Sports Illustrated de Nueva York. Aquel triunfo también había dejado señales positivas. Jackson Poroso abrió la cuenta a los 35 minutos después de un centro de John Yeboah desde un tiro libre, y Antony Valencia puso el segundo tanto los 51 minutos. Contra Arabia Saudita, Ecuador estuvo cerca de mantener el arco en cero, pero recibió un descuento en los minutos finales. Sultan Mandas anotó al minuto 87 para el conjunto de Oriente Medio. Ese gol no cambió el resultado, pero sí dejó una advertencia. En una preparación mundialista, los cierres de partido también se leen con lupa. Por eso el 3-0 ante Guatemala tuvo un valor anímico mayor. Ante Guatemala, la Tri no solo ganó, también dejó su arco sin goles y consiguió que 3 nombres distintos aparecieran en la red. Jordi Caicedo abrió el camino desde el penal, Nilson Angulo amplió en la segunda parte y Pervis Estupiñán completó la cuenta con una definición de enorme impacto. Ese reparto ofensivo ayuda, porque un mundial obliga a no depender de una sola vía para lastimar. Sin embargo, el nombre que más conversación provocó fue Kendry Páez. Esa es la fuerza de los jugadores diferentes, puede no marcar y aún así quedarse con una parte del relato. El reconocimiento no vino desde una transmisión ecuatoriana cargada de ilusión, sino desde una cabina guatemalteca que estaba siguiendo a su propio seleccionado. Por eso la frase tuvo más valor. Fue una reacción rival, no un elogio de casa. Aguas, aguas, dijeron apenas el 10 de Ecuador entró en escena con la pelota. La expresión resumió respeto, alerta y preocupación. Kendry transmite esa sensación de que algo puede pasar incluso cuando la jugada todavía no explotó. No necesita correr todo el campo para generar atención. A veces le basta recibir, acomodar el cuerpo y mirar hacia adelante para que el rival intuya que viene una acción incómoda. La pregunta por su titularidad ante Costa de Marfil queda instalada porque el amistoso llegó en el momento exacto. Si esta actuación hubiera ocurrido meses antes, quizás habría quedado guardada como una señal más. Pero ocurrió en la última prueba, a días del estreno. BKC debe decidir con información fresca, y Kendry le dio argumentos futbolísticos antes de salir por esa molestia que ahora obliga a la cautela. Costa de Marfil será una prueba distinta, con otra intensidad, otro poder físico y otro margen de error. Guatemala fue el último escalón de preparación, no el rival que define el verdadero peso competitivo de Ecuador. Pero incluso en ese escenario, los detalles importan. Un jugador que asusta cuando recibe, que altera el tono de una transmisión rival y que se atreve a pedir la pelota, siempre entra en la discusión. BKC sabe que un debut mundialista exige equilibrio, orden y valentía. No puede armar un equipo solamente desde la emoción de un amistoso, pero tampoco puede ignorar las señales que aparecen justo antes del torneo.
Kendry Páez mostró atrevimiento, generó respeto y dejó una huella breve pero fuerte. Si el parte médico acompaña, su nombre seguirá empujando con fuerza en los entrenamientos finales. La Tri salió de Columbus con una victoria contundente y con tareas pendientes. Ganó, sumó confianza, probó jugadores y cerró el marcador sin recibir goles. Pero también quedó pendiente la evolución de Kendry Páez, porque su salida preventiva cambió el enfoque de la conversación. Ecuador necesita que esa molestia no pase a mayores. En una Copa del Mundo, perder una carta de desequilibrio antes del debut sería un golpe sensible. El amistoso cumplió su función porque le permitió a Ecuador competir, ajustar y llegar con mejor pulso al Mundial. La victoria frente a Guatemala se suma al triunfo previo ante Arabia Saudita, construyendo una racha positiva en el tramo final de preparación. El equipo de BKCS no llega desde el ruido de la incertidumbre absoluta, sino con señales de crecimiento. Aún así, el debut será el verdadero examen. Y ahí aparece otra vez Kendry Páez, parado entre la ilusión y la interrogante. Ilusión por lo que genera cuando toca la pelota. Interrogante por la molestia que lo sacó al entretiempo. Su fútbol ya dejó una marca en el partido, pero ahora todo depende de su recuperación y de la lectura del entrenador. BKCS tendrá que decidir si apuesta por su talento desde el arranque o lo guarda como arma. Ecuador venció 3-0, cerró su preparación con autoridad y dejó una imagen que puede pesar en la previa mundialista. Los goles fueron de Jordi Caicedo, Nilson Angulo y Pervis Estupiñán, pero la frase que quedó flotando fue para Kendry Páez. Aguas, aguas, soltaron los narradores guatemaltecos. No fue una exageración vacía. Fue la reacción ante un jugador que, con pocos toques, cambió la percepción del partido. Ahora la Tri mira hacia Costa de Marfil con más confianza, pero también con una duda poderosa. El equipo llega con goles, minutos y una victoria clara, aunque necesita resolver el estado físico de una de sus joyas. Si Kendry está bien, la pelea por la titularidad seguirá abierta hasta el último entrenamiento. Si no lo está, Ecuador deberá cuidarlo. El Mundial no perdona decisiones apresuradas. La tarde terminó con el marcador que Ecuador quería y con una frase que se volvió titular por sí sola. Guatemala cayó 3-0, pero sus narradores dejaron servido el reconocimiento más inesperado. Kendry Páez no necesitó una tarde completa para ser tema. Le alcanzó con aparecer, tocar la pelota y despertar alarma. Y cuando hasta el rival se rinde ante su talento, BKCS sabe que tiene una decisión enorme por delante.